Buenos días, bienvenidos. El día de hoy nos toca hablar del secreto industrial y el Código Penal. Hoy vamos a revisar sobre a responder un poco las dudas que quedaron en el tintero sobre qué es lo que tenemos que hacer con respecto a el secreto industrial cuando tenemos algún tipo de confidencialidad. Bueno, ya vimos que es precisamente al ser secreto se queda esa parte de la confidencialidad, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a revisar cuál es esa repercusión. Tenemos que comprender que con el secreto industrial hay dos situaciones muy importantes que van en función de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos dos artículos que deben tener presentes. El primero es el artículo 134, fracción 13ª. Este artículo nos dice lo siguiente: guardar escrúpulos, el 134 menciona que son obligaciones de los trabajadores y nos dice que es guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicios a una empresa. Entonces, si se fijan, esta fracción treceava nos indica que hay una obligación por parte del trabajador para guardar el secreto que le, en este caso, su empleador. Por lo tanto, esa sería la primera señal que tenemos para, en cuanto al secreto industrial, que era qué es lo que venimos revisando. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo como empleado que me han dado un secreto industrial, no lo guardo, no cumplo con esta obligación como lo marca el artículo 134? Entonces, ahí viene la consecuencia. Entonces, si yo al no cumplir esta obligación, tengo o existe para mi patrón una razón suficiente para rescindir el contrato. Y esto lo marca el artículo 47, fracción 9ª de la misma ley, que nos dice, al principio el artículo menciona, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad. Mucho cuidado con esta parte. Aquí nos está diciendo sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué significa eso? Que la responsabilidad directamente recae sobre el empleado. Entonces, y aquí está siendo muy clara esta fracción. Revelar el trabajador, o sea, él es el que revela los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Entonces, ¿qué significa esto? Está haciendo muy clara la Ley Federal del Trabajo al mencionarnos que primero es tu obligación cuando tú tienes un secreto, cuando te lo confieren, guardarlo. Y segundo lugar, te está diciendo, si tú no lo guardaste, entonces, y si ahora sí que si lo revelas, entonces tu patrón te puede correr. Entonces, aquí, es bien, esta situación la tenemos que tener muy clara en el momento en que, si ustedes llegaran a firmar algún contrato, algún tipo de, y les mencionaran que van a tener que guardar alguna información, pues ya tienen estos dos artículos que deben tener presentes al momento de por la relevancia que tienen, porque pueden llegar a perder su trabajo. Entonces, ambos artículos tienen una concordancia con lo que revisamos la clase pasada. Tenemos el antecedente en la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial, que si recuerdan,
permite a la persona que guarda un secreto industrial transmitir o autorizar su uso a un tercero. Y como lo acabamos de revisar con estos dos artículos de la Ley Federal del Trabajo, de no hacerlo, ¿qué pasa? Como vimos ahorita con este 47, te puedes quedar sin trabajo. Pero además de esto, la empresa puede generar algún tipo de denuncia penal por los daños y perjuicios que le ocasionaron al patrón al revelar este secreto. Porque recuerden que el secreto industrial tiene como una de sus principales características el que dé una situación de ventaja competitiva a la empresa. Entonces, si tú estás revelando mi secreto, pues me estás quitando esa ventaja competitiva que automáticamente me está dando una cuestión económica a mí como empresa. Entonces, y por lo tanto me estás generando un daño. Entonces, aquí estamos viendo la combinación de dos situaciones importantes. No solamente la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial nos está diciendo qué es lo que entiende como delito, sino también se está apoyando de otras leyes para poder sancionar el delito que está sucediendo en una de sus figuras. Y bueno, en este caso lo estamos viendo con el secreto industrial. Bien, continuamos. Entonces, la pregunta que yo haría para todos ustedes sería, para la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ¿cómo se comete el delito en el caso de un secreto industrial? Nosotros la clase pasada revisamos dos artículos. En primera instancia fue el 165 y el 166. En el 165 recordarán que puedo yo, siendo el que tiene el secreto, transmitirlo a una tercera persona o personas. Hablamos que la transmisión del secreto no nada más era directo, o sea, de persona, bueno, es decir, si yo se lo digo a uno de ustedes, no, puedo dárselo a varias personas, ese es a terceros, pero al que yo se lo diga, no va a tener esa situación de divulgarlo, ¿no? Bien, esa sería una situación. De alguna manera, recordando estos dos artículos, nos daban ese como permiso para poder dar el secreto siempre y cuando yo les indique que están, que van se les va a participar de esta información, pero es un carácter confidencial y por lo tanto no lo deben revelar. Y en segunda instancia, el 166 nos mencionaba precisamente que y por el mismo, por la situación que en tu trabajo pudieras tener acceso a este tipo de secretos y que se te indique que vas a tener acceso a esa información, no tienes por qué divulgarlo sin el consentimiento de la persona, que en este caso sería la empresa por ejemplo, una persona física que te lo divulgara. No tienes, si no tienes la autorización de ellos para poder hacerlo, no puedes realizar eso, ¿no? Entonces, aquí volvemos a partir de ese punto. Teniendo en cuenta estos dos artículos y para responder la pregunta que acabo de hacer, deben de suceder tres situaciones. La primera sería difundir el secreto. Si yo lo difundo, ya no es secreto y ya no tendría la protección, y lo digo entre comillas, que se supone que estamos buscando. La número 2 es revelar el secreto. Al momento de difundirlo o mencionárselo a un tercero que no esté autorizado, pues ya estoy cometiendo un delito. Y la tercera es la parte de ceder el secreto sin consentimiento. ¿Qué significa esto? Sobre todo, hay que entender esta parte. Si este tercero es un competidor, es todavía más grave. ¿Por qué?
porque volvemos al concepto que les mencionaba yo al principio. Este tercero, ¿qué va a pasar? Se va a adueñar de esa parte que me está dando esa característica económica que estoy buscando al preservar el secreto. Entonces, por lo tanto, pues voy a tener ese daño a... Entonces, ahí eso sobre todo, esa es la parte en donde dice ceder el secreto sin consentimiento. Entonces, vamos a ir analizando el artículo 402. Son 4 fracciones que nos van a dar una indicación clara de por qué, en qué momento se van a ir dando esta situación del delito, y los vamos a ir explicando cada uno de ellos. Bueno, la primera, de hecho, la ley, ahorita me pasé a la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial. Al principio inicié con Ley Federal del Trabajo, pero regreso a la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial. Entonces, el artículo inicia bien claro, menciona, son delitos. Y bueno, esta fracción tercera nos dice, divulgar a un tercero un secreto industrial que se conozca con un motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño o de su profesión. Estamos de acuerdo que en el 165 nos decían, si puedes autorizarle a otra o si puedes revelarle a un tercero el secreto. Ok. Entonces, este es el tercero por motivo de su trabajo. Pensemos, vamos a poner un ejemplo para que se entienda un poquito más esta fracción tercera. Yo le revelo la fórmula secreta para hacer, vamos a ver, será rico y delicioso. Unos chilaquiles, ahorita que es desayuno. Entonces, yo les revelo esa información a mi cocinero, ¿no? Entonces, por motivo de su trabajo, yo le estoy dando esa información. Pero ojo, aquí es bien claro el artículo, sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal. Es decir, yo soy su jefe, yo le revelo a él el secreto, pero él lo quiere revelar sin consentimiento mío, sin haberme pedido permiso a mí para revelarlo. Y ojo, yo antes, recuerden, el 165 nos dice que cuando tú le vas a dar una información a un tercero, le tienes que decir, oye, te voy a dar este secreto en confidencia, no puedes usarlo. Entonces, al yo haberle mencionado, ¿sabes qué? Vas a tener la fórmula secreta de mis chilaquiles. Entonces, no, pues por lo tanto, pues te pido que no lo divulgues, ¿no? Entonces, aún así yo mencionándole que no lo debe de divulgar, él lo hace con el objetivo de tener un beneficio económico. Puede ser el beneficio para él o para un tercero. ¿Qué está haciendo? Está violando la confidencialidad, está difundiendo el secreto y está cediendo de alguna manera el secreto. Está haciendo las 3 cosas que no debería de hacer. Y por lo tanto, como dice el artículo 42, es un delito. Entonces, en esta primera situación es eso. Divulga esa persona a la que yo le di la información, siendo, bueno, aquí en este caso con motivo de su trabajo, el puesto donde se desempeña, y la situación aquí también es, lo hizo sin pedirme permiso, y así lo queremos entender más, y sobre todo el objetivo que debe, que él tiene al haberlo hecho es obtener un beneficio económico por esa situación. Entonces, aquí es esta fracción tercera es bien clara. Y hay que tener mucho cuidado con esa parte. Bueno,
Seguimos con el siguiente artículo, bueno, dentro del artículo 402. Ahora nos vamos a la fracción cuarta. Esta fracción cuarta nos dice: apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero, o con el fin de causar un perjuicio a quien ejerce su control legal o a un usuario autorizado. Aquí, ¿qué pasa? Esto es bien interesante. Y bueno, y ahorita a lo largo de que vayamos revisando cada una de estas fracciones, ustedes se van a dar cuenta que las mismas palabras se van a ir repitiendo, pero aquí hay que tener mucho cuidado sobre entender el contexto de esa repetición. En primera instancia vemos que cuando me está diciendo apoderarse, significa que yo me estoy enterando de ese secreto. Pero ojo, a mí no me lo dieron. Yo o lo investigué o llegó a mí la información sin que yo fuera una de las personas designadas a tenerla. Eso es muy importante entenderlo, porque aquí está siendo muy claro el artículo: sin consentimiento de la que tiene el poder legal. Es decir, en este caso podría ser el propio autor del secreto, o, por ejemplo, al que se lo estamos cediendo. Pensemos en una figura de una empresa. Estamos en un departamento. Si estamos en una cuestión, por ejemplo, nosotros en nuestro caso de comercio exterior, pensemos que nosotros hicimos un layout para un recibo de almacén. Entonces, en este layout, pues tiene específicamente información de esa información de secreto, ¿no? Entonces, el que tendría que saberlo es ahora sí que la empresa, el director, el área de, por ejemplo, pensamos en almacén, el jefe de almacén, pero están de acuerdo que el montacarguista, como por qué tendría que saber esa información si él sería nada más como para ejecutar la acción. Entonces, aquí él podría haber sido el que se apoderó de ese secreto. No se lo dijo el jefe. Él solito, podemos, no sé, por chisme o porque leyó el papel, ¿no? Sin autorización. Entonces, si él quisiera revelar esa información sobre cómo se está haciendo este layout con el propósito de obtener un beneficio económico, y aquí es bien importante entender esta situación del beneficio económico. Aquí debemos de probar que la intención es esa, que al haberse apoderado de esta información, esta persona está obteniendo ese beneficio. Porque bueno, ok, se apodera, pero ¿qué tal que no lo divulga? Simplemente llegó la información a sus manos y él no lo está divulgando. Entonces, aquí esa es la cuestión con lo difícil también de poder ¿cómo se dirá? Comprobar que efectivamente esta persona está teniendo una cuestión de dolo hacia lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, entonces seguimos con el ejemplo. Entonces, este tercero se apodera de esa información, lo va a revelar con el propósito de que le obtenga un beneficio económico. Puede ser para él o para un tercero. Pensemos en la competencia, que va y se lo revela a otra persona y les da ese layout para hacer más rápido en la parte del recibo de almacén. Entonces, el hacer esto, ¿qué implica? Pues al ser competencia, pues va a hacer que, bueno, ellos sean más eficientes en el proceso que nosotros, ¿no? Entonces, aquí, pues si la empresa se da cuenta, puede llegar a tener una cuestión legal sobre él. Y aquí está siendo muy clara esta fracción cuarta, porque se puede, a quien ejerce su control legal, sin
sin autorizarlo. Eso es bien importante. Si yo puedo, bueno, en esta cuestión aquí lo que tendríamos que comprobar es, este tercero no tuvo acceso a esa información, se apoderó de ella, nos está haciendo un daño y por lo tanto puede haber una sanción a esa persona porque no estaba autorizada para tener la información. Entonces, eso es muy importante y muy delicado obtenerlo. Entonces, aquí ya vamos dos situaciones que debemos entender en donde se está cometiendo el delito. Y bueno, esto sería la fracción cuarta. Ok, seguimos. ¿Qué pasa en la fracción quinta? Eso está bien interesante. No hay que perder de vista. Bueno, aquí en la fracción quinta, ¿cómo manejaríamos este supuesto? Aquí nos dice, usar la información contenida en un secreto industrial que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación. Otra vez se vuelve a repetir estos factores. Sin contar con el consentimiento de quien ejerce el control legal o de su usuario autorizado. Aquí otra vez se vuelve a repetir. O que le haya sido revelado por un tercero, que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que ejerce el control, otra vez. Con el propósito de obtener un beneficio económico, otra vez la palabra, y con el fin de causar algún perjuicio, otra vez. Si se fijan, volvemos a las características se vuelvan a repetir, pero de otra forma diferente. ¿En qué sentido? Aquí nos dice una persona que por su puesto de trabajo haga mal uso de la información. Aquí, ¿qué se entiende? Que sí tenía derecho a esa información del secreto industrial, pero hizo un mal uso de ese secreto. Entonces, si se fijan, en las anteriores es, yo te otorgué la información por motivo de tu puesto. Se te previno de no divulgarlo. En la otra es, tú no tenías derecho a esta información, por X o por Y razón, llegó a ti y lo divulgaste. En esta es diferente. Una persona, por tu puesto, tienes derecho a esa información, pero ojo, hiciste mal uso de esa información. Y por lo tanto, al hacer mal uso de esa información, aquí nos está diciendo, y obviamente, al hacer mal uso, sin contar con el consentimiento del que ejerce el control legal para autorizarlo, ¿qué está pasando? O sea, pensemos en un procedimiento, como el caso que les comentaba del problema que hubo con Volkswagen y General Motors. Pensemos que de alguna manera ese caso fue un mal uso. ¿Por qué? Porque él se llevó la información a otra empresa. Entonces pensemos que a lo mejor esas piezas pudieran haber hecho un daño a terceros, en este caso a los que los que compraran posteriormente. Se me viene a la mente la cuestión de, por ejemplo, que hubieran hecho mal los frenos, por ejemplo, en esos coches. ¿Están de acuerdo que es un mal uso de la información y está generando un daño a la empresa? ¿Por qué? Porque a lo mejor el procedimiento decía, bueno, los frenos tienen que ir en esta posición en el carro, ¿no? Y yo, conociendo que la posición era así, lo hice mal. Entonces, el haber hecho mal, aun cuando yo tenía acceso a la información de cómo lo tenía que hacer, pues estoy generando un daño a la empresa. Por lo tanto, y bueno, y ahí hasta se puede entender como intencional, ¿no? Porque yo tenía esa información y bueno, para obtener un beneficio económico y estoy causando un perjuicio a la empresa, ¿no? Entonces, ahí es una situación también complicada en esta quinta
fracción del artículo 402. Es considerado un delito, es grave. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí con las 3 fracciones que acabamos de mencionar y cómo se van desarrollando? Ok. Bueno, la siguiente fracción, la sexta, ¿qué nos dice? Apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente un secreto industrial a través de cualquier medio. Híjole, acá está como de película, si quisiéramos entenderlo así. ¿Por qué? Porque recuerden que al inicio de del revisión de este tema mencionaba uno de los artículos que habla, el que habla precisamente del secreto industrial, que es, ay, se me va el nombre, el 163, precisamente, que nos dice la forma en la que debemos de preservar los secretos. Ahí mencionaba medios electrónicos, etcétera, ¿no? Ustedes lo tienen a la mano en su ley. Entonces, ¿están de acuerdo que, aquí viene de la mano con esta situación? ¿Cómo me puedo apropiar de esa información? Pues a la fecha ya sea que esté en los planos, por ejemplo, del proceso, o a través de conocer la contraseña, ¿no? De dónde está guardada esa información, o que agarro mi USB y voy a la compu del jefe y me robo el archivo, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo estas situaciones, me estoy apropiando, pero también estoy adquiriendo, pero también estoy usando. Y bueno, ya la siguiente es ya el propósito final, ¿no? Si yo adquiero y me apropio, pues el objetivo es claramente divulgar lo que obtengo, ¿no? Entonces, aquí es indebidamente un secreto industrial a través de cualquier medio. Acá es bien importante porque, por ejemplo, si yo le saco copias a ese procedimiento y se lo paso a la competencia, pues ya no. Ya estoy haciendo un mal uso de la información. Obvio, si estoy haciendo eso es porque no tengo consentimiento de mi jefe, ¿no? O de la persona que está, más bien hay que utilizar los conceptos que están mencionando. Ni del que es del dueño del secreto, ni del que tiene el autorizado para. Entonces ahí esos son los términos. Y ojo, también esto es bien, si se fijan, siempre está con el propósito de causar un prejuicio y obtener un beneficio económico. Entonces, viene mucho de la mano porque pues el objetivo es ese, ¿no? Dañar con esas acciones al que tiene el secreto. Entonces aquí esta fracción sexta es bien clara. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, de alguna manera viene de la mano con las formas en las cuales nosotros nos podemos apropiar de la información a través, como les decía, ¿no? Pues se la pueden robar con copias, pero le saqué una foto con mi celular. Ya ven, hay infinidad de opciones en las que yo me puedo hacer un mal uso de esta información. Entonces, si se fijan, este artículo 402 de la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial está siendo muy claro en estas fracciones de cuáles son o las acciones por las cuales se consideran delitos que afectan directamente al secreto industrial. Y ya vimos varios, los revisamos a profundidad cada uno de estos conceptos. Bien, ahora, de alguna manera quieres entender, ya vi cuáles son los delitos. Ajá, pero ahora, ¿qué sigue? Y lo que sigue es lo que sería la sanción. El artículo 403 nos indica que para las fracciones que acabamos de revisar, porque al inicio del artículo 403, si ustedes ahorita lo revisan en su ley,
menciona las primeras fracciones, pero las que nosotros estamos revisando nos dice que se harán acreedores con 2 a 6 años de prisión y multa. Y ahí nos menciona una multa que viene en unidades, dice ahí. Artículo menciona unidades de medida. Ese concepto de unidades de medida se refiere a los días de salario mínimo con respecto a lo que esté vigente en la Ciudad de México. Ahí, bueno, tendríamos que consultar con un abogado en específico para que él nos explique a cuánto asciende esa multa, porque recuerden que los salarios mínimos se actualizan. Entonces, eso sería, la actualización es importante. Pero aquí sí es lo que nos interesa, es esto. Nos están mencionando que hay una sanción, 2 a 6 años de prisión, y la multa, que son, ahí decía mil veces el salario, 1000 veces unidades diarias, me parece que decía. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esto, porque si te cacha, te puedes ir a la cárcel, que puede ir de 2 a 6 años de prisión. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí con los conceptos que acabamos de mencionar? No, mi todo bien. Bueno, ahora, nada más, ahora sí viene lo bueno, ¿no? Sí, lo que ya vimos que la primera parte era mencionar la Ley Federal del Trabajo para que vean que sí hay una cuestión de advertencia, si así lo queremos ver. La segunda parte es de encontrar dónde están los delitos, que fue lo que mencionamos en esta ley de la propiedad, de la protección a la propiedad industrial. El tercer punto es, ok, me están diciendo que va a haber una acción penal. Sí. ¿Y en dónde está esa información o dónde puedo encontrar esa parte de la acción penal? Bueno, el Código Penal Federal, porque acuérdense que a veces, bueno, si no me equivoco, si no, consúltenlo con un abogado. Tenemos penal federal y penal estatal. Entonces, el artículo 210 del Código Penal nos dice claramente los tipos de sanciones que pueden, a las que son o los que son sujetos las personas que llegan a cometer un delito en cuestión de revelación de un secreto. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 210, que nos dice, se impondrán de 30 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. Entonces, aquí se fijan, bueno, aquí nos está hablando de una sanción, pues muy levecilla, porque te está diciendo, bueno, pues sí, es como servicio a la comunidad, ¿no? Ay, bueno, pues ya vas a estar, 300, ¿qué dice? De 30 a 200 jornadas de trabajo, ok. Pero ojo, ahora sí que esto no se puede quedar así tan leve, ¿no? El artículo 211 nos dice, la sanción será de 1 a 5 años, multa y suspensión de profesión en su caso de 2 meses a 1 año cuando la revelación sea hecha por personas que prestan servicios profesionales o técnicos o por un funcionario empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial. Entonces, aquí este es el que ya más nos pega, ¿no? Y este es el que de alguna manera, va directamente con lo que estamos revisando. Y va en situación con lo que viene en el artículo 204 de la ley de la propiedad industrial. Entonces, si se fijan,
hay un doble respaldo. El 204, ahí ya se me fue. El 403 está siendo respaldado por el artículo 211 del Código Penal. Aquí pues más que nada sería que que el juez dictamine precisamente la multa que va a poner y el periodo de tiempo en el cual vas a tener esa sanción. Porque en la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial nos están hablando de un periodo de 2 a 6 años. Y aquí nos están hablando de 1 a 5 años. Y bueno, en los dos es claro que están mencionando que existe un periodo de, una multa. Ahí como les digo, tendríamos que establecer bien de acuerdo a los salarios mínimos de que estén en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, cómo van a quedar. Pero bueno, aquí lo importante es esto. Hay un doble respaldo y hay un aviso. Entonces, como dirían los abuelitos y las personas mayores, sobre advertencia no hay engaño. ¿Cómo les dicen? 3 instancias, 3 reglamentos, 3 leyes te están notificando diferentes situaciones por las cuales puede ser sancionado. Entonces, resumiendo lo que acabamos de revisar el día de hoy. En la Ley Federal del Trabajo te están diciendo que tu patrón, si te confiere un secreto, pues lo tienes que guardar, ¿no? Y en segunda situación, si se descubre que lo divulgas, te pueden correr. Y pues y ya hay pues, las situaciones que te corren, pero sin derecho a nada, ¿sale? Entonces ahí muy abusados con esa parte. Aparte de que te pueden correr, está la sanción. Y ya vimos que puede ser que te vayas al bote de 2 a 6 años y con tu multa. Entonces, muy abusados con esta situación. Ya vieron que que aunque son secretos y que no están registrados, sí es importante mencionar que tienen un peso muy importante y que sobre todo tienen una sanción. ¿Qué más? Lo que sí tendríamos que revisar o como recomendación de lo que estuve yo leyendo para revisar esta clase, mencionaban mucho que cuando se hacen los contratos de confidencialidad, es importante que, el contrato establezca los 2 artículos que mencioné yo, el 47 y el 134, para que de alguna manera se dé por entendido cuál es la consecuencia, ¿no? O sea, te estoy revelando un secreto. O sea, y ahí es lo que nos pide la ley de la protección a la propiedad industrial, ¿no? Que te notifiquen, que te informen, que te van a dar un secreto. Entonces, al hacer ese anuncio, ese pronunciamiento de que te van a dar un secreto, por eso está establecido en el contrato, ¿no? Y bueno, ya, y todavía está más respaldado porque te estoy notificando y también te estoy avisando que si yo me entero que lo divulgas, pues te voy a correr. Entonces, eso es bien importante tenerlo claro. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí, un buen. Sí, he comprendido, pero la verdad sí me ha confundido, por tanto artículo que ella dijo y tanto subartículo que sí, la verdad ya me confundí. O sea, sí, lo que va diciendo lo entiendo de corrido como tal. Pero si me habla usted de artículos y todo, sí, me confundí, sinceramente. ¿Y cuáles son las preguntas? Pues vendrían siendo con respecto a los artículos, porque o sea, ya no
ahí ya no, que 400, 401, 403, o la verdad ahí sí ya no. ¿Qué artículos dijo hoy? Solamente los artículos 400, 401. Bueno, en pantalla ustedes tienen el artículo 402 y ya de hecho creo que eso los puse en la plataforma con la explicación de las lecturas. Este artículo precisamente nos indica cuáles son los delitos que se cometen en cuestión del secreto industrial. Y ya les hice la explicación de las 4 fracciones que aplican para el secreto industrial. Les acabo de mencionar los artículos 210 y 211 que son del Código Penal, que castigan al delito en cuanto a secreto industrial. Y también mencioné el artículo 47 y el 134 de la Ley Federal del Trabajo, porque están directamente ligados con el secreto industrial. Ok, muchas gracias. ¿Cómo? Sí, muchas gracias por repetirlo. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? Noticias, ¿no? Ok, bueno, pues aquí me gustaría que ustedes participaran exponiendo. Les pedí que, que trajeran un caso de donde se diera a conocer que se reveló un secreto industrial. Entonces me gustaría que nos explicaran la investigación que ustedes hicieron. Y bueno, vamos a ver si podemos identificar con la información que ustedes nos están exponiendo algo, en cuál de los 4 casos que nos marca la Ley Federal de la Propiedad Industrial aplicaría esa divulgación del secreto. Entonces, a ver, no sé quién quiera iniciar con la exposición de su caso. Yo, pero bueno, vamos, a ver si me da tiempo porque faltan 3 minutos, ¿no? Bueno, entonces, mi exposición, bueno, mi investigación, voy a mencionar solo una noticia. Dice... Hoy terminamos a las 10:30. A las 10:30, bueno, pensé que a las 10. Entonces, más tranquilo. Encontré el que dice: condenados 2 ex técnicos de Ferrari por revelar secretos de Toyota. Pequeña noticia dice que los 2 técnicos se llamaban Angelo Santini y Tony. Esos 2 señores pues trabajaban en Ferrari, ¿no? Pero pues fueron condenados por haber revelado el secreto industrial cuando pasaron pues de Ferrari a Toyota. Entonces pues se condenaron por 9 meses, bueno, fueron condenados 9 meses y pues revelaron algunos secretos de elaboración de autopartes y elaboración y conexión de motor. Y pues esto también se dio porque ya tenían como 1 año y medio escondiendo un disco compacto con archivos, diseños, conexiones que obviamente sustrayeron de ahí de Ferrari. Entonces pues obviamente ya quedó así el caso, 9 meses condenados y pues bueno, todo esto se vio respaldado por obviamente la empresa Ferrari. Pues obviamente presentó la denuncia en la que remarcaba que obviamente el acto que habían hecho estos señores
pues había sido canibalismo. Bueno, entonces la pregunta sería, de los 4 conceptos, bueno, de las 4 fracciones que revisamos del artículo 402, ¿en cuál caería el ejemplo que nos acabas de proporcionar? Pues yo siento que en esta, ¿no? En la tercera, la que está en la pantalla. ¿Por qué? Divulgar un teléfono secreto industrial porque como lo menciona la noticia, el señor, un señor sustrajo el disco compacto con archivos, diseños e información de todo lo relacionado a Ferrari, y se la comparte al otro señor. Entonces, pues obviamente sería divulgar a un tercero, ¿no? Pero los dos trabajaban para la empresa. Sí, exacto. Los dos eran de Ferrari, eran ex técnicos. Bueno, en ese entonces eran técnicos, ¿verdad? Ahorita ya son técnicos. Bueno, entra en el último supuesto porque fue la parte de extraer información, pero aquí tendríamos que revisar también cae en otro de las fracciones, ¿no? No nada más en esa. Tu ejemplo tiene para varios, porque tendríamos que analizar si estos técnicos tenían acceso a esa información, si esos técnicos no lo tenían, en el sentido de que fuera directo, aunque es por el puesto, no tienen directamente acceso a información confidencial, estamos de acuerdo, porque por ejemplo en una empresa, espero no se escuche muy denigrante, pero estamos de acuerdo que las personas de limpieza no tendrían como por qué tener acceso a las contraseñas de la empresa para la nómina, por ejemplo. Esa no es parte de su función. Sí, quizás tener acceso a información sobre cómo, no sé, los suministros para hacer su trabajo, pero en esa cuestión ya más, más confidencial, pues no tendría por qué ser, ¿no? ¿Qué otro supuesto podría caer en el ejemplo que nos estás compartiendo? Sería el que usted dijo, sería el 3. Pues en parte puede ser el subíndice 2. Sí, le puedo pasar. O bueno, el 4 también. Es que también... Es que, perdón. Sí, es que también esta noticia sí, puesto sí tiene varias cosillas de dónde tomar. Es porque el 4 pues, puede ser porque obviamente se están apoderando de un secreto sin derecho de Ferrari y sin consentimiento de este, ¿no? Ok. Bueno, tu caso también puede tener otra situación, porque aquí nos está, yo creo que podría ser también el número 3 y el número 6. Para mí sería eso. ¿Por qué? Porque pensemos que alguno de los técnicos sí tiene un rango alto y al habérselo dado a otra persona, está violando esa cuestión de la confidencialidad que quizás a el primer técnico le confirieron, ¿no? Entonces, esa situación pudiera ser, bueno, que cayera en esta fracción tercera. Y bueno, sobre todo la última, ¿no? Que está usando información para, bueno, obviamente sin el consentimiento y vendiéndola, ¿no? A un tercero. Ok, bien, si tienes otro ejemplo, pues podemos utilizarlo para ubicarlo en otra, a ver si lo podemos ubicar en otro de los. Tengo otra que igual
Este es de Netflix. Dice, empleado de Netflix acaba de revelar un secreto que HBO, Amazon y otras marcas no pueden desaprovechar. Y me resultó interesante porque dije, pues son las plataformas pues de moda, ¿no? Dije, bueno, a ver. Entonces aquí la historia nos cuenta que pues obviamente este señor, había un señor, no me menciona nombre ni lo que hizo, pero pues lo que sí explica es que era un trabajador de aquí, de Netflix, que obviamente reveló un secreto industrial, se revela un secreto industrial y obviamente ese secreto era con base a las estrategias que esta plataforma tiene para generar su contenido, para repartirlo, para pues, toda la cuestión que haga, ¿no? No sé la verdad que haga, pero lo revela y pues obviamente el directivo de plataforma pues reconoce, ¿no? Que era considera un delito. Entonces, pues supongo que igual lo revela sin consentimiento y pues obviamente se lo revela lo que es HBO, Amazon y estos lo implementan, pero obviamente ya el secreto ya fue revelado, ¿no? Ok, bien. La misma pregunta, ¿en cuál de las 4 fracciones caería esta información? Igual también sería en el 3, ¿no? Por sustraer información y dársela, o bueno, no en el 3 no, porque sería dársela a terceros, o bueno, no, sí, no, también, porque el tercero sería Amazon, sería HBO, ¿no? Esos serían los terceros. No. O a fuerza tiene que ser. Yo digo que sería el 4 porque para empezar, él lo está haciendo directo. Aquí no sabemos qué cargo tenía. Esa es una cuestión. Entonces, aquí lo que yo creo que por lo que me mencionas es esta fracción cuarta, porque se apodera del secreto sin consentimiento y lo revela. En caso de que sí, por ejemplo, pensemos que si era una persona que tiene un cargo importante, entonces sí sería bueno, no, pero es que no lo está haciendo a un tercero. O sea, al decir tercero es yo tengo el secreto y se lo voy a dar a alguien de la empresa y ese lo va a divulgar. No, aquí sería más bien esta, yo creo que es la cuarta. Entonces sí es la fracción cuarta, porque está, de alguna manera se apoderó del secreto y lo va a divulgar directamente ya a la competencia. Entonces, porque no está, aquí no se menciona como en el anterior, que está haciendo, bueno, que está informando a alguien más de la empresa para que a su vez se pueda divulgar a la competencia. No, aquí él mismo es el autor de tanto obtener la información como de divulgarla. Entonces, nada más aquí sí tener mucho cuidado en qué momento es el tercero, porque el tercero puede ser dentro de la misma empresa o ya tercero referirse a, pues ahora sí al que se lo vas a es que no me gusta decir regalar, pero sí a la persona a la que le vas a dar la información, ¿no? Sí. En este caso, pues sí es directamente a la competencia, ese tercero, ¿no? Sí, todavía los de Ferrari, pues sí, porque uno lo saca, se lo da al otro señor y ese ya lo revela, entonces sí cae ahí. Pero ya entonces pues no hay tercero, sino que directamente lo sustrae. Fue una información de producción de las series. En este caso reveló todo lo que se hizo en Casa de Papel, en Witcher, en no sé qué otras series
revela como cuál era la forma de trabajo, te lo da a HBO, a Amazon, y ya de ahí ellos ya no sé qué hayan hecho, ¿no? Entonces sí, sería entonces la cuarta. Aquí lo único que, bueno, si te fijas en los dos casos, lo importante es que la información que están dando a conocer va a dar una ventaja competitiva frente a los demás. Y por lo tanto esa ventaja que te va a dar, pues una cuestión económica como empresa, ¿no? Entonces, eso es bien importante que ustedes tengan bueno, aquí fue muy claro, ¿no? No quiero decir que no es, bueno, y en la primera lectura a la que tuvieron acceso a la plataforma, les hablaba de algunas, de los tipos de información que ustedes, bueno, que se manejaban como secreto industrial, ¿no? Entonces, bueno, aquí tú me estás mencionando en el caso de lo de HBO, pues la cuestión de cómo se manejaban la producción de esas series, ¿no? Que es información que puede dar una cuestión que obviamente va a dar una parte económica a la empresa, ¿no? Entonces, de ahí que haya sido importante el que se reveló ese secreto. Y bueno, con la parte de los coches, pues lo mismo, ¿no? Esa ventaja competitiva que si lo ven, bueno, no conozco mucho de los automóviles, pero me imagino que siempre debe ir, veo mucho que les preocupa cómo se maneja, bueno, están muy preocupados sobre cuánto te debe de durar la gasolina, ¿no? Entonces me imagino que el procedimiento que le robaron vaya en función de eso, ¿no? De que sea el auto más, que tenga un mejor control de la gasolina para que puedas transitar por más tiempo durante el trayecto sin utilizar menos gasolina. No sé si ese haya sido lo que se robaron, pero bueno. Imagino que puede ser por ahí. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con estos ejemplos? Bueno, el objetivo también con esta actividad y que ustedes participaran con sus ejemplos era precisamente que con ellos pudieran identificar con más puntualidad estos cuatro, ahora sí que estas cuatro formas en las que que podemos caer en los delitos, ¿no? Y bueno, ya vieron que sí es fácil identificarlos y puede no solamente caer en uno, como fue el primer ejemplo, sino también podemos tener la opción de varios supuestos. Aquí depende mucho también de conocer la historia como tal, porque pues en el caso de los técnicos, pues podemos pensar que uno sí tenía acceso a la información y que el otro no. Y en el otro caso, pues el otro se apoderó de la información, o sea, puede ser que él haya, inclusive como les decía, ¿no? En la parte final. Y ya estoy pensando que también podría ser ¿no? El número 5. Depende mucho del ángulo de la noticia. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con lo que se revisó el día de hoy. No, ya con esos ejemplos, ya como que queda más aterrizado. Muy bien, bueno, pues entonces, la tarea que tienen para esta semana es, realizar el cuestionario de prueba de la unidad 6. Esa es la tarea de esta semana. Y, bueno, solamente nos quedan revisando el calendario, 3 semanas de clases, es decir, son 6 clases. Y bueno, para esta parte final iniciamos la siguiente semana con la unidad 7, la última unidad que nos habla precisamente de
la denominación de origen. Para esta última parte, bueno, la actividad que vamos a realizar va a ser la siguiente. Nosotros tenemos productos que cuentan con denominación de origen. De hecho, el archivo, el video que ustedes van a tener acceso en la plataforma, les habla precisamente de la denominación de origen y les menciona algunos de los productos que están sujetos a esta situación. Entonces, la actividad que ustedes van a realizar como exposición, porque vamos a realizar diferentes exposiciones cada semana me van a hablar 2 compañeros. Eso quiere decir que la próxima semana inician 2 compañeros, la semana del 5 al 9 inician 2 compañeros y terminamos antes del examen, porque recuerden que el examen va a ser el miércoles 14 de abril, va a ser una evaluación oral. Entonces, en esa situación, el lunes ustedes van a finalizar los 2 compañeros. Entonces, el próximo miércoles, que es 31 de marzo, son 2 compañeros. El 7 de abril, 2 compañeros. Y el día lunes 12 de abril, los siguientes 2 compañeros. Entonces, así lo vamos a hacer con las exposiciones. Y bueno, ¿en qué va a consistir la exposición? Van a elegir un producto de los mexicanos que tenga denominación de origen. Pero también me van a investigar un producto que tenga denominación de origen de otro país. Ok. Y bueno, lo que necesito de tanto del mexicano como el de otro país es que investiguen. Obviamente vamos a ver por qué tienen la denominación de origen, pero sobre todo lo que me interesa también es ver cuál es la ventaja que les ha dado a esos productores o a las personas que están utilizando esa denominación de origen, el apoyarse de eso. El único producto que voy a sacar del tintero para la cuestión mexicana va a ser el tequila. Ese va a ser el único que no van a poder utilizar. Por lo demás tienen otros 14 productos, si no es que la lista está más actualizada, pero van a tener más productos de cual poder sacar provecho. Entonces, a lo que los invitaría es a que se pongan de acuerdo entre ustedes para que investiguen cuáles son los que no vaya a ser que vayan a tomar el mismo. Entonces se pongan de acuerdo para que no tengan el mismo producto y bueno, en que no se expliquen, ¿no? Cuándo obtuvieron su denominación de origen. Es muy importante que mencionen los sitios que tienen esa protección. Y bueno, y la última información es alguna noticia importante en donde encuentren alguna, ya sea que hay alguna disputa porque se los quieran robar o hayan tenido un problema porque les quieran hacer un pirateo, porque ya ven que por eso, bueno, en el video que van a ver hoy o seguramente en los próximos días sobre este tema, se van a dar cuenta que en el caso del tequila, pues lo tuvieron que hacer por tanta piratería que había con los chinos, ¿no? Entonces, ahí es la cuestión. Entonces, los 3 puntos que voy a solicitar, los vuelvo a repetir, es la fecha en donde tienen, desde cuándo tienen la denominación de origen, la ubicación y sobre todo que alguna noticia en donde me puedan mencionar que hubo algún problema o alguna disputa
en donde pusiera en riesgo la denominación de origen. O puede ser también, bueno, la publicación de la noticia en donde ya lo están poniendo dándolo a conocer. Esto es tanto para la denominación del producto mexicano como para la denominación del producto extranjero. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Usted lo va a mandar por correo también, ¿verdad? No. Hijo. A ver, entonces, son dos productos. No lo voy a mandar por correo. Lo único que voy a mandar por correo o va a ser ¿quiénes se exponen el próximo miércoles? Ajá, ok. Entonces, pues sí, tengo un buen de dudas. Son dos productos, ¿no? Uno aquí de México y otro de la otra parte. Sí. Que tengan una denominación de origen. Sí. Digo bien, ¿no? Sí. Ajá, bien. Luego de ahí tengo que buscar de aquí de México. ¿Sí es de México o de los dos? No, de aquí, no, nada más. Para los dos tienes que buscar la fecha en la que obtuvieron ahora sí que el otorgamiento de la denominación. Ok, para los dos. La segunda en donde se ubican. De los dos. Donde tienen la protección. Y la tercera es alguna noticia en donde ya sea que que haya algún problema, una disputa, porque los pongan en riesgo de que se están los están pirateando o algo así, o puede ser la noticia donde se dé a conocer que obtuvieron la denominación. Ajá, ok. Entonces para ambos, ¿no? Es fecha, lugar y noticia, ¿no? Pero la noticia, ahí puede ser las dos opciones, porque puede ser que me encuentres la donde les otorgaron, o puede ser otra donde digan, la denominación de no sé quién está en peligro porque no cumplieron con los requisitos, no sé, ¿sí me explico? O sea, por eso la noticia es muy amplio, porque pueden ser muchos factores que pueden llegar a encontrar. O por ejemplo, otra cosa que se me puede ocurrir como ejemplo para poner, sí necesito una noticia porque en el caso de los tratados de libre comercio hubo una en donde hubo mucho auge, que mencionaba mucho las denominaciones de origen. En el caso de Telecán, al inicio las mencionó mucho y los metieron mucho en los tratados. Entonces puede ser que también ustedes puedan meter esa información como parte de su trabajo. Ok. Y ¿qué? Y no puede ser, de los productos mexicanos, no puede ser el tequila. ¿No eso? ¿El tequila? Sí, el tequila. Tienen muchos más. El único que estoy sacando de la jugada es el tequila. Entonces, aquí se tendrían que poner todos de acuerdo para que vieran cuáles son los que van a utilizar y bueno, conociendo que no van a poder usar el tequila. Ya. Bueno, y exposición en qué, en PowerPoint. Como quieran. Ok, bueno. Ok, ya, ahora sí, gracias. Entonces, lo único que sí voy a mandar es los días en los que van a participar para que estén preparados porque inician la próxima semana. No sé si hay alguna duda adicional, alguna pregunta adicional. ¿No? Ok. Bueno, pues entonces el día de hoy terminamos la unidad 6, revisamos. Por último, ¿cuál era la repercusión del
secreto industrial con el... Ahora, más, no repercusión, la conexión que existe del secreto industrial con el Código Penal. Vimos que de entrada en la Ley Federal del Trabajo nos hacen como una llamada de atención para que en el caso de que se te confiera un secreto industrial, hay una alerta de la responsabilidad que tienes sobre eso y bueno, y también una consecuencia de no cumplirlo, ¿no? En la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial, en el artículo 402, revisamos en la fracción tercera, cuarta, quinta y sexta lo que se considera delito para el caso del secreto industrial. Y por último, revisamos que en el artículo 210 y 211 del Código Penal se establece cuál va a ser la parte que va a sancionar el caso de la revelación de los secretos industriales. Bien, pues por mi parte es todo. Agradezco la asistencia y nos vemos la siguiente semana con el inicio de la unidad 7, que es la parte de las denominaciones de origen. Gracias y buen día. Muchas gracias. Igualmente, buen día.